nunca me imaginé que encontraría las pruebas en un lugar tan absurdo. Pero ahí estaba yo, de pie en la sala de estar, mirando el reloj en la pared mientras la luz de la tarde entraba por las ventanas. El sol se filtraba a través de las cortinas y el silencio de la casa me envolvía, casi ahogándome. Al principio no entendía por qué me sentía tan inquieto, por qué ese día, de todos los días, algo me decía que las cosas no estaban bien. Mi nombre es Delfín, y estoy casado con una mujer llamada Artemisa. Nos conocimos hace años en una fiesta de amigos, cuando apenas teníamos 22, y a pesar de las diferencias que nos separaban, me enamoré de ella con una rapidez que me asustó. Artemisa tenía algo magnético, un aire misterioso que me atraía como un imán, y su risa era una de esas que te hacía sentir como si todo fuera posible. Sin embargo, como suele suceder, el tiempo hizo lo suyo, y lo que una vez fue una chispa brillante, empezó a apagarse lentamente. Esa tarde, Artemisa se había quedado en la oficina, o eso me dijo. Yo no me encontraba trabajando, así que aproveché para ordenar un poco, hacer la compra, y simplemente descansar. Me sentía extraño, como si todo el peso de los últimos meses de nuestra relación se acumulaba sobre mis hombros. Estaba claro que Artemisa ya no me miraba como antes. Ya no nos reíamos tanto juntos, ya no nos contábamos cosas. Y, aunque lo intenté, no logré hacer nada para detener la creciente distancia entre nosotros. Pero esa tarde algo cambió. Cuando me acerqué al armario para sacar una chaqueta, algo en el fondo del pasillo me llamó la atención. Había una pequeña caja en la mesa de entrada, una caja que no pertenecía a nada que yo conociera. Me detuve en seco y, en lugar de ignorarlo como normalmente hubiera hecho, me acerqué con una extraña sensación de curiosidad. La caja estaba sellada, sin marcas ni etiquetas que indicaran de dónde venía. Simplemente, estaba allí, sobre la mesa, como si me estuviera esperando. Me acerqué, tomé la caja en mis manos y la abrí. Dentro había una pequeña carta escrita a mano. La leí en silencio, con la sensación de que mi corazón iba a detenerse en cualquier momento. Era de alguien llamado Bastián, un nombre que no me sonaba en lo más mínimo. La carta decía, sé que lo que hicimos no estuvo bien, pero estoy deseando verte de nuevo, como antes. No puedo esperar a que estemos juntos, solo nosotros dos. Tengo tantas ganas de sentirte cerca. Un golpe seco en mi estómago hizo que me tambaleara. ¿Qué significaba esto? ¿Quién era Bastián y qué demonios había entre él y Artemisa? Intenté calmarme, intentar racionalizarlo, pero todo en mi interior me decía que había algo más detrás de esa carta, algo mucho más grande que solo una amistad. Fue entonces cuando decidí hacer algo que no había hecho antes, empezar a observar. Sabía que Artemisa estaba por llegar a casa en cualquier momento, así que guardé la carta rápidamente y me quedé quieto, esperando, pensando en las posibilidades. Había algo inquietante en todo esto. Algo no encajaba. Mi mente se desbordaba de preguntas mientras la puerta se abría y la vi entrar, tan despreocupada como siempre, como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, yo sabía que lo que había encontrado no era algo trivial. Cuando me vio, se quedó quieta, mirándome, como si pudiera leer lo que estaba pensando, pero no dijo nada. No le di tiempo. ¿Qué es esto?, le pregunté, sin poder esconder el enojo que ya me había invadido. Artemisa me miró confundida, sin entender a qué me refería. ¿Qué pasa, Delfín?, me dijo con esa voz que solía calmarme, pero que en ese momento me sonaba vacía, sin vida. Esta carta, dije, mostrándosela, ¿quién es Bastián? El color se desvaneció de su rostro en un instante. No era la reacción que esperaba. Pensé que iba a negar todo, a inventar una excusa, a decirme que era un error, pero no.
En lugar de eso, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas y, por primera vez en mucho tiempo, vi una verdad cruda en su mirada. No es lo que parece, murmuró, tratando de tomarse un momento para explicarse, pero las palabras no salían con la facilidad que esperaba. ¿Entonces qué es, Artemisa? ¿Qué significa todo esto? Respondí, mi voz quebrándose un poco. Había una mezcla de dolor y rabia que me costaba controlar. Te juro que no quería que esto pasara. Bastián y yo. Bueno, esto es más complicado de lo que piensas, Delfín. Él y yo, estamos juntos. Ha sido algo que no puedo controlar, dijo, y sus palabras me golpearon como un puño. He intentado dejarlo, pero me resulta muy difícil. Lo siento. Estaba paralizado. No entendía, no quería entender. Miré a mi esposa, la mujer con la que había compartido los mejores años de mi vida, y la vi completamente diferente. Era como si la persona que había sido la mitad de mi alma ya no existiera. ¿Y ahora qué?, le pregunté, sintiendo que todo lo que conocía se desmoronaba a mi alrededor. Ahora, no lo sé, dijo, finalmente quebrándose. Solo sé que te fallé. Ahí, en ese momento, supe que todo había cambiado. La vida que había creído tener ya no existía, y mi mundo, mi confianza, todo lo que había conocido, ya no sería lo mismo. A lo largo de los años, aprendí que la vida está llena de momentos que marcan un antes y un después. Pero nadie me advirtió que esos momentos, cuando llegaran, lo harían con tal brutalidad. Esa noche, después de que Artemisa me confesara todo, no pude dormir ni un segundo. Estaba tumbado en la cama, mirando el techo, mientras el eco de sus palabras resonaba en mi cabeza. La rabia crecía, pero también había un nudo en mi garganta, algo que no me dejaba pensar con claridad. La imagen de ella con ese tal Bastián no se iba de mi mente. Ella, mi esposa, la mujer con la que había compartido todo, ¿cómo había llegado a esto? No me importaba cuántas veces me lo repetía, el dolor era insoportable. Sentí que mi corazón latía más fuerte de lo normal, como si estuviera a punto de romperse. Esa noche, no pude dejar de preguntarme cómo había sido capaz de mirar a mis ojos todos estos años, de estar a mi lado, mientras me mentía. Pero lo peor de todo era que, a pesar de todo, aún la amaba. Esa mezcla de dolor y amor era un veneno que me carcomía por dentro. Al día siguiente, por la mañana, el sol apenas se asomaba por la ventana. Artemisa estaba en la cocina preparando café, como si nada hubiera pasado, como si todo fuera normal. Yo la observaba desde el umbral de la puerta, sin saber qué hacer, sin saber si debía confrontarla ahora o esperar más. Tenía el cuerpo tenso, las manos sudorosas. Cada fibra de mi ser me pedía que fuera a hablar con ella, que le preguntara más, que le exigiera respuestas. Pero a la vez, sentía que si lo hacía, podría perderla para siempre, y en mi mente, eso era un precio que no estaba dispuesto a pagar. Finalmente, me acerqué a ella. No era fácil, nada de lo que estaba por hacer sería fácil. Cada palabra parecía clavarse en mi pecho como una daga. Artemisa, la llamé, y ella giró lentamente hacia mí, sorprendida pero al mismo tiempo, expectante. Sus ojos mostraban la misma vulnerabilidad que había visto en ella durante nuestra conversación de la noche anterior, pero ahora algo más estaba presente, una sombra, algo que no podía identificar. ¿Qué pasa, Delfín?, preguntó, casi en un susurro, como si temiera que cualquier palabra fuera suficiente para hundirnos a ambos aún más. Lo que pasa es que no entiendo nada. No entiendo cómo pudiste hacerme esto, respondí, mi voz saliendo más fuerte de lo que esperaba. Te amo, ¿y tú? ¿Tú me amas todavía? Porque si me amas, no entiendo cómo puedes hacerme esto.
Ella se quedó en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas, como si no hubiera manera de justificarse. Lo siento tanto, Delfín. No sé cómo pasó. Solo sé que, cuando vi a Bastián, me sentí viva otra vez. Como si todo lo que había perdido, lo recobrara en un instante. Sus palabras me dejaron helado. La miraba fijamente, intentando entender lo que me decía, pero era como si hablara en otro idioma. ¿De verdad me estaba diciendo que lo que sentía por mí no era suficiente? ¿Qué necesitaba algo más? ¿Y todo lo que hemos construido, Artemisa? ¿Nuestro hogar? ¿Nuestra vida juntos? ¿Eso no significaba nada para ti? No es eso, dijo rápidamente, pero había una vacilación en su voz que me hizo dudar de todo. Es solo que, me sentí vacía. Todo lo que pensaba que era, ya no lo era. Estaba buscando algo, algo que no podía encontrar aquí. Me acerqué un paso más, las manos apretadas a los lados de mi cuerpo. No quiero escuchar excusas, Artemisa. Quiero saber por qué lo hiciste. ¿Es que ya no me querías? ¿Es que todo esto no fue suficiente? Sí, te quiero. Te he querido toda mi vida, pero, no te necesito. Ya no te necesito de la misma manera, dijo, mirando hacia el suelo. Cuando te fuiste a trabajar en la ciudad, empecé a sentirme sola, y Bastián estuvo ahí. Yo, no busqué esto, Delfín. No lo planeé. Simplemente sucedió. Esas últimas palabras fueron como un puño en mi estómago. No lo planeaste, repetí, intentando asimilar lo que me estaba diciendo. ¿Así que tu infidelidad fue algo que simplemente sucedió? Sí, murmuró. Me siento terrible por lo que hice, y lo sé. Pero no sé cómo salir de esto. No sé cómo arreglar lo que he roto. La rabia que sentía en ese momento se transformó en algo diferente. No era solo enojo, ahora era desconfianza, tristeza y una impotencia profunda. Había puesto todo mi ser en esta relación, y ahora me encontraba frente a ella, a la mujer con la que pensaba que compartiría el resto de mi vida, viendo cómo todo se desmoronaba a causa de una mentira tras otra. ¿Cómo puedo confiar en ti después de todo esto?, le pregunté, mi voz quebrada. ¿Cómo puedo creer que lo que dijiste anoche no es solo una mentira más? No sé si te puedo pedir que confíes en mí de nuevo, respondió con sinceridad, mirando sus manos. Pero te prometo que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para que me creas. Si me das la oportunidad. Ya no sé qué pensar, dije, dando un paso atrás. Mi mente era un torbellino, y por más que quería creer en ella, no sabía si tenía fuerzas para perdonarla. Necesito tiempo. No sé si quiero seguir en esto. Artemisa me miró, sus ojos llenos de lágrimas. Entiendo. Y lo que más quiero es que me perdones. Pero sé que eso depende de ti. Sí, depende de mí, respondí, sin saber si estaba tomando la decisión correcta. Y no sé si puedo. La puerta de la casa se cerró tras ella cuando salió, dejándome con una sensación de vacío que jamás había conocido. Todo lo que había dado por sentado, todo lo que había creído cierto, ya no tenía sentido. Había algo roto entre nosotros, y aunque me dolía admitirlo, no sabía si alguna vez podría volver a ser lo que era. Estaba solo con mis pensamientos, preguntándome si alguna vez podría recuperar la confianza en ella, o si todo lo que nos unía había sido solo una ilusión. Pasaron varios días desde esa confrontación. Y aunque Artemisa intentaba hablar conmigo, yo me mantenía en silencio. No estaba preparado para escuchar más excusas, ni promesas vacías que no cambiarían nada. Mi mente estaba llena de dudas y preguntas que no tenían respuestas. Necesitaba hacer algo,
cualquier cosa para sentir que estaba tomando el control de la situación. Quería venganza, no porque fuera un hombre cruel, sino porque sentía que si no hacía algo para mostrarle lo que su traición me había causado, me hundiría aún más en este pozo de dolor. Necesitaba que ella comprendiera el peso de lo que había hecho. Una mañana, mientras Artemisa estaba en la oficina, tomé una decisión que cambiaría todo. No quería una pelea, no quería confrontarla una vez más, simplemente quería hacerle sentir lo que yo sentía. Tomé el teléfono, abrí el contacto de Bastián, el hombre con el que había estado, y comencé a escribir un mensaje. El simple acto de escribir esas palabras ya me daba una especie de alivio, una sensación de justicia que me invadía. Hola, soy Delfín, el esposo de Artemisa, ¿sabías que ella está casada?, escribí, presionando el botón de enviar con una mezcla de rabia y satisfacción. Sabía que este simple mensaje sería suficiente para poner las cosas en marcha. A partir de ese momento, no quería que nada me detuviera. Las horas pasaron, y mientras tanto, me sumergí en mis pensamientos. Sentado en el sillón, mirando al vacío, comencé a imaginar cómo sería su reacción cuando se enterara de lo que había hecho. No podía dejar de pensar en lo fácil que había sido para ella engañarme, cómo había sido capaz de mirar mis ojos mientras, al mismo tiempo, mantenía esta mentira oculta. Había sido mi esposa durante más de una década, y en ese tiempo, nunca imaginé que pudiera hacerme algo así. Quería que ella sufriera como yo, que sintiera el mismo dolor que había atravesado cada vez que pensaba en Bastián. El teléfono vibró de repente, sacándome de mi trance. Era un mensaje de Bastián, que me contestó con una frialdad que me sorprendió. Lo sé, escribió. No quería que te enteraras, pero ella me lo pidió. Estábamos juntos, pero ya no. No quiero problemas. Sus palabras eran como una puñalada más en mi pecho, pero también me daban la sensación de que había ganado. Ya no era solo un desconocido para mí, ahora tenía la confirmación de lo que había ocurrido entre ellos. Sentí como si la última pieza del rompecabezas encajara, pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí se quebró un poco más. Al principio pensé en dejarlo ahí, en no hacer nada más. Pero luego recordé todo lo que habíamos pasado juntos, todas las noches en las que dormíamos abrazados, todos los momentos que compartimos creyendo que éramos felices. No podía simplemente quedarme quieto mientras ella seguía con su vida como si nada hubiera pasado. Entonces decidí actuar, pero de una forma que fuera definitiva, algo que marcara este capítulo de nuestra vida. La venganza no tenía que ser algo físico, ni mucho menos. Lo que quería era su arrepentimiento, que ella supiera lo que había perdido. Cuando Artemisa llegó esa noche, la encontré en la cocina, mirando distraída el contenido de la nevera. Me acerqué sin hacer ruido, y por un momento, pensé en no decir nada. Pero algo en mi interior me empujó a hablar, a confrontarla nuevamente. ¿Sabías que Bastián me contestó el mensaje?, le dije, sin preámbulos, mirando su rostro, que de inmediato se puso pálido. No. ¿Qué le dijiste?, me preguntó, tratando de mantener la calma, pero yo podía ver cómo el miedo comenzaba a apoderarse de ella. Le dije que soy tu esposo. Y que lo que han hecho no tiene perdón. Ahora, tú y él tienen un problema mucho mayor que el que pensaban tener, respondí, sintiendo un impulso de venganza recorrerme. No sabía cómo había llegado a este punto, pero lo sentía como lo correcto. Necesitaba ver cómo reaccionaba. Artemisa me miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Sabía que no podía justificar lo que había hecho. Sabía que nada de lo que dijera cambiaría lo que ya estaba sucediendo. Delfín, te juro que nunca quise que esto llegara a este punto. Lo siento tanto,
pero no sé qué más hacer. ¿No sabes qué hacer? Pues, lo único que puedes hacer es entender lo que me has hecho. No solo a mí, sino a todo lo que compartimos. No has destruido solo mi confianza, has destruido nuestra vida juntos, le dije, sintiendo que, al decir esas palabras, algo dentro de mí comenzaba a sanar. Era raro, porque no sentía satisfacción, pero tampoco tristeza. Solo era un vacío que me consumía mientras veía a la mujer que una vez amé, caída ante mis pies. No puedo seguir viviendo así. No sé qué hice mal, no sé en qué momento te dejé ir, pero nunca quise que llegara a esto, continuó Artemisa, su voz quebrada, como si realmente quisiera que todo fuera diferente. Pero ya nada podía ser igual. No me digas que no sabes que hiciste mal, Artemisa. Es muy fácil decir eso después de lo que has hecho. Todo lo que sé es que me has mentido, me has traicionado, y ahora todo lo que me queda es este vacío, respondí, cada palabra cargada de ira contenida, pero también de una tristeza profunda que no quería admitir. Ella intentó acercarse a mí, pero yo me aparté rápidamente. No quería que me tocara. No me toques, le dije, viendo cómo sus manos caían a los costados de su cuerpo, impotentes. Lo siento. Lo siento tanto, Delfín. No sé si podré hacer algo para que me perdones, pero por favor, quiero que sepas que te amo, me dijo con los ojos llenos de lágrimas. Te amo también, respondí, pero ya no sé si eso es suficiente. Lo que has hecho no se puede perdonar tan fácilmente. La habitación quedó en silencio, el aire cargado de tensión, mientras Artemisa se desplomaba en el sofá. Yo, por mi parte, me sentía agotado. Había logrado mi venganza, pero no había nada que me aliviara realmente. El daño ya estaba hecho. Y a pesar de que había conseguido que ella enfrentara las consecuencias de sus actos, el vacío que sentía era más grande que cualquier otra cosa. A lo largo de los días que siguieron a aquella confrontación, todo se volvió más frío. Como si una barrera invisible hubiera crecido entre nosotros. Artemisa intentaba hablar conmigo, pero cada vez que lo hacía, mis respuestas eran cortantes, vacías. Sentía que ya no había nada que decir. Había algo definitivamente roto entre nosotros, y por mucho que lo intentara, no podía imaginar una forma de repararlo. Todo lo que ella decía me parecía como ruido de fondo, como si las palabras se desvanecieran en el aire sin dejar rastro. Sabía que estábamos caminando sobre una cuerda floja, pero no sabía si aún tenía fuerzas para saltar al otro lado. Era una mañana tranquila cuando finalmente decidí que necesitaba hablar con ella. No podía seguir ignorando lo que había pasado, ni seguir escondiéndome detrás de mis emociones. La verdad era que el dolor me consumía, pero la indiferencia, esa sensación de no importarme lo que sucediera, era mucho más peligrosa. No quería perderme en eso, no quería dejar que la tristeza me tragara por completo. Así que me senté en la mesa del comedor, donde siempre desayunábamos, esperando a que ella viniera a buscarme, como solía hacer. Cuando la vi entrar en la cocina, su rostro mostraba una mezcla de incertidumbre y temor. Sabía que no tenía nada que ofrecerme, pero aún así, se acercó, como si esperara que yo dijera algo. Delfín, dijo con la voz temblorosa, necesito que hablemos. Por favor. La miré por un momento largo, sin saber qué decir. Me sentía cansado, como si llevara semanas arrastrando una carga demasiado pesada. Pero al final, la miré a los ojos y le respondí, sí, tenemos que hablar. Se sentó frente a mí, su expresión ansiosa, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Sé que lo que hice no tiene perdón, pero estoy aquí, delante de ti, para escuchar lo que quieras decirme. Ya no puedo seguir viviendo así, Delfín, con esta culpa que me consume. Si me vas a odiar, lo entiendo.
Si me vas a dejar, lo aceptaré. Pero por favor, no me dejes en esta incertidumbre. No sabía cómo responder a eso. No podía simplemente decirle que todo estaba bien, ni tampoco quería destruirla aún más. Había algo dentro de mí que quería entenderla, que quería saber cómo llegó a tomar esa decisión, pero también había algo mucho más grande que me impedía darle una respuesta fácil. No sé qué hacer, Artemisa. No sé cómo podemos salir de esto. Todo lo que conocía de ti, todo lo que pensaba que compartíamos, ya no existe más. Ella guardó silencio, su rostro se volvió más pálido mientras sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. No esperaba que me perdonaras, Delfín. No creo que merezca tu perdón. Pero quiero que sepas que lo que más me duele no es perderte, sino haber perdido mi propia dignidad. No quería hacerte daño, pero lo hice. Y no sé cómo volver atrás. El dolor que sentía se transformó en una tristeza profunda, una tristeza que me invadió con cada palabra que ella pronunciaba. Quería que todo fuera diferente, quería creer que aún había algo por salvar, pero sabía que el daño era irreversible. El amor que sentía por ella se había convertido en una mezcla extraña de resentimiento y compasión. Artemisa, le dije, tú misma lo has dicho. Esto no se puede arreglar. Lo que hiciste fue más que una traición. Fue una mentira que arruinó lo que teníamos. Ella intentó hablar, pero su voz se quebró. Te prometo que nunca quise que todo terminara así. No quería perderte. Pero me dejé llevar por mis inseguridades, por la necesidad de sentirme deseada de nuevo. No supe cómo lidiar con lo que estaba pasando en mi vida, y me dejé arrastrar. No busqué esto, Delfín, pero ahora no sé cómo detenerlo. La escuchaba, pero no podía evitar sentir que sus palabras carecían de peso. La verdad era que yo había estado allí para ella, siempre. Habíamos compartido sueños, risas, tristezas, y sin embargo, todo eso parecía desvanecerse en el aire. Mi paciencia se estaba agotando. No quiero seguir escuchando tus disculpas, Artemisa. Quiero saber qué vas a hacer ahora. ¿Vas a seguir con Bastián? ¿O vas a intentar arreglar algo de lo que se rompió aquí? Porque lo que quiero saber, lo que realmente necesito saber, es si quieres salvar esto, o si ya no te importa. Artemisa bajó la cabeza, claramente derrotada. No sé, dijo en un susurro. No sé si soy capaz de salvarlo. No sé si tú puedes perdonarme. Solo sé que he cometido un error terrible, y que he arruinado lo más hermoso que tuve. Esas palabras, tan simples y tan dolorosas, resonaron en mi mente mientras el silencio se instalaba entre nosotros. El tiempo parecía haberse detenido. Mi corazón, antes lleno de amor, ahora estaba lleno de una tristeza tan profunda que ni siquiera yo podía comprenderla completamente. No sabía qué hacer, no sabía cómo actuar. Parte de mí quería gritar, quería hacerle saber cuánto me había herido, pero otra parte de mí quería dejarlo ir. Quería que ella se fuera, que encontrara su propio camino, porque el mío ya no podía ser el mismo. Finalmente, respiré profundamente y miré a Artemisa, mis palabras saliendo lentamente, como si fueran el último aliento de un hombre que se ha dejado consumir por sus emociones. Creo que lo mejor es que tomemos un tiempo. No sé qué va a pasar, pero este ya no es el lugar para nosotros. Necesito espacio, Artemisa. Necesito entender qué quiero hacer con mi vida, y necesito tiempo para encontrarlo. No sé si puedo seguir en esto, y no sé si tú tampoco. Ella levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas, pero asintió. Lo entiendo. Te prometo que haré lo que sea necesario para que tengas el espacio que necesitas. Y así, nos quedamos allí, en silencio,
como dos extraños, separados por una barrera que ninguno de los dos parecía capaz de derribar. El amor que alguna vez nos unió ya no existía de la misma manera. El futuro que imaginamos juntos ya no parecía posible. Y aunque ambos queríamos creer que aún quedaba algo, sabíamos que ya era demasiado tarde. Esa noche, después de hablar con Artemisa, me quedé en la casa, pero no sentía que fuera mi hogar. Todo se había vuelto ajeno, todo lo que alguna vez había sido familiar ahora se sentía como una cárcel. Estaba sentado en el sofá, mirando el televisor apagado, mientras las horas pasaban lentamente. El sonido del tic-tac del reloj parecía cada vez más fuerte en mis oídos, como si me estuviera recordando que el tiempo, ese mismo tiempo que una vez compartimos, ya no era el mismo. Me sentía atrapado en una especie de limbo, donde el dolor no era suficiente para que siguiera adelante, pero la indiferencia tampoco me permitía encontrar paz. Al día siguiente, decidí que era momento de tomar una decisión definitiva. No podía seguir viviendo de esta manera, arrastrando esta carga. Necesitaba algo claro, una respuesta que me permitiera dar vuelta a la página. Artemisa había intentado explicar sus razones, pero algo dentro de mí me decía que no importaba. Las palabras no cambiaban lo que ya había sucedido. Ella había hecho su elección y yo ahora tenía que hacer la mía. La vi esa mañana mientras tomaba mi café y algo en su mirada me detuvo. Había en sus ojos una tristeza profunda, una que parecía más grande que cualquier sentimiento de arrepentimiento que pudiera mostrarme. Quizás había llegado a la conclusión de que ya no quedaba nada que salvar, al igual que yo. El aire entre nosotros era espeso, cargado de una tensión que ni siquiera los años de matrimonio pudieron disipar. Todo lo que quedaba era el vacío que ambos sentíamos, y un silencio que no se podía llenar con palabras. Hoy no vamos a hablar, le dije de repente, mi voz grave, como si esas palabras fueran lo único que podía mantenerme firme. Hoy vamos a tomar decisiones. Artemisa me miró fijamente, sorprendida, pero asintió. Sabía que lo que estábamos viviendo no podía continuar. Las noches que habíamos compartido, las risas, los sueños, todo eso ya no existía. En su lugar quedaba una relación rota, y yo ya no sabía cómo repararla. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó con una voz temblorosa. Nos vamos a separar. Me tomé un momento antes de responder. Sabía que esa pregunta estaba en el aire desde el día en que descubrí su traición. Estaba claro que la relación no volvería a ser lo que fue. La confianza se había perdido, y lo que una vez fue amor ahora se sentía como una obligación que ninguno de los dos quería cargar más. No lo sé, respondí finalmente. Pero sé que no puedo seguir viviendo aquí, en este lugar que ya no tiene nada de familiar. Necesito un cambio. Y lo necesito ahora. Artemisa no dijo nada al principio. Sabía que tenía que procesar todo lo que estaba sucediendo. Por un momento, ambos nos quedamos allí, en silencio, mientras la gravedad de las palabras que acababa de pronunciar se asentaba entre nosotros. Finalmente, ella suspiró y se levantó. Entiendo, murmuró. Sé que esto no es fácil para ti. No lo es, respondí, sin mirarla a los ojos. Pero no podemos seguir siendo los mismos. Yo no soy el mismo. Y no sé si tú tampoco lo eres. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó, su voz apenas audible, como si temiera escuchar la respuesta. Voy a mudarme, le dije sin dudar. No sé a dónde, no sé qué voy a hacer, pero ya no puedo estar aquí. Necesito espacio para pensar, para ver qué quiero hacer con mi vida. No sé si algún día podremos hablar de esto, o si incluso podremos ser amigos, pero lo que sí sé es que esta relación ha llegado a su fin. La expresión en su rostro cambió,
como si estuviera procesando que realmente lo que estaba diciendo era cierto. Ya no había vuelta atrás. No había espacio para arrepentimientos, ni para esperanzas. Esto era lo que quedaba, y no había más palabras que pudieran arreglarlo. Lo siento, dijo con la voz rota. Te fallé. Y no sé si alguna vez podré perdonarme por eso. Lo sé, respondí, sin poder evitar que el dolor se reflejara en mi tono. Lo sé, Artemisa. Pasaron unos minutos en los que ambos nos quedamos allí, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. Finalmente, ella fue la primera en levantarse. Voy a empacar algunas cosas, dijo, mientras se dirigía hacia el pasillo. No sé si estaré aquí cuando te vayas, pero quiero que sepas que lo siento. De verdad lo siento. La vi alejarse, y aunque por dentro sentía un torbellino de emociones, no podía evitar preguntarme si todo esto era lo mejor. ¿Qué quedaba para nosotros, realmente? ¿Qué quedaba de todo lo que habíamos compartido, de todos esos años que habíamos pasado juntos? A veces, la gente cambia de maneras que no puedes controlar, y lo que en un momento fue tu mundo entero, ahora se siente extraño, como un eco lejano de algo que ya no existe. Mientras empacaba mis cosas, sentí una mezcla extraña de alivio y vacío. Sabía que este era el fin, pero también sabía que era lo único que podía hacer. Había llegado a un punto en el que ya no podía seguir viviendo con las mentiras, ni con el dolor de una relación que ya no tenía base. Necesitaba reconstruir mi vida desde cero, aunque no supiera cómo ni por dónde empezar. Cuando terminé de empacar, miré una última vez la casa que habíamos compartido. Era como si todo lo que habíamos construido juntos se hubiera desmoronado en un instante. No había espacio para más recuerdos aquí. No podía seguir aferrándome a lo que ya no existía. Me dirigí hacia la puerta, y antes de salir, escuché la voz de Artemisa llamándome desde el pasillo. Delfín, por favor, no te vayas así, dijo con la voz entrecortada, su tono suplicante. Por favor, no me dejes con este vacío. Me detuve en seco, pero no miré hacia atrás. Ya es tarde, respondí. Este vacío es el que me queda, y lo voy a llenar con algo nuevo. Salí de la casa sin decir una palabra más, con la sensación de que había tomado la decisión correcta, pero con el corazón aún roto. No sabía qué haría ahora, ni qué venía después, pero lo que sí sabía era que no podía seguir atrapado en el pasado. Después de salir de la casa, me encontré con un vacío que no podía llenar de inmediato. Durante días estuve caminando sin rumbo fijo, sin saber qué hacer con mi vida. Al principio, pensé que una escapatoria física, un cambio de lugar, me ayudaría a encontrar algo de paz, así que tomé un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. No era lujoso, pero tenía todo lo que necesitaba: espacio, privacidad y la posibilidad de alejarme de todo lo que me había atormentado. La ciudad, aunque ruidosa y ajetreada, me ofreció un respiro que nunca imaginé que encontraría. En los primeros días, todo fue una rutina de adaptación: despertarme solo, salir a caminar por las calles sin prisa, sin las preocupaciones del hogar que me habían consumido hasta ese momento. A veces me sentaba en un café, mirando la gente pasar, mientras mi mente se refugiaba en pensamientos que ya no eran sobre Artemisa. Poco a poco, fui reconstruyendo una vida que no tenía nada que ver con mi pasado, pero no podía evitar el pensamiento recurrente de que algo en mí aún no había cerrado la puerta a todo lo que había vivido. El teléfono seguía vibrando de vez en cuando, pero cada vez que veía el nombre de Artemisa en la pantalla, simplemente lo ignoraba. No quería hablar con ella, no quería escuchar su voz. No podía permitirme seguir reviviendo el mismo dolor, la misma traición. Durante semanas me mantuve alejado de ella, pensando que el tiempo sanaría las heridas. Sin embargo,
Una noche, después de un largo día de trabajo, decidí que tal vez era hora de enfrentar todo de nuevo, de tomar el control de lo que había quedado pendiente. Había decidido que no podía seguir huyendo. Tomé el teléfono y marqué el número de Artemisa, mi mano temblando ligeramente mientras el sonido de la llamada de espera llenaba el silencio. Sabía que no podía quedarme con las preguntas sin respuesta. Necesitaba hablar con ella, aunque no sabía qué esperar de ese encuentro. La llamada terminó y su voz, tan familiar y distante a la vez, me contestó. Delfín, dijo, casi con miedo. ¿Estás bien? La escuché por unos momentos en silencio, buscando las palabras adecuadas para empezar. No podía ser tan directo, no podía ser tan cruel. He estado bien, respondí finalmente. Pero hay algo que necesito saber, algo que no puedo seguir ignorando. Necesito que nos veamos. ¿Ahora? Preguntó, claramente sorprendida. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? No lo sé, dije, sabiendo que no podía explicar de manera sencilla por qué había llegado a este punto. Pero siento que tengo que hacerlo, que tenemos que hacerlo. No puedo seguir cargando con esta incertidumbre. Hubo un breve silencio del otro lado de la línea. Sabía que ella pensaba lo mismo, que también necesitaba un cierre, aunque fuera doloroso. Está bien, Delfín, ¿cuándo quieres que nos veamos? Hoy, respondí, sin pensarlo demasiado. Esta tarde, en el parque. A las 6. La hora se acercaba rápidamente, y sentí como si el peso de todo lo que había estado evitando se me cayera encima de golpe. Sabía que este encuentro iba a ser decisivo, pero no sabía cómo lo iba a manejar, ni qué me esperaba después. A las 6 en punto, llegué al parque donde habíamos paseado tantas veces. La tarde era fresca, con el sonido de las hojas moviéndose suavemente con el viento. Miraba a mi alrededor, buscando una señal de que Artemisa llegara, pero también estaba esperando ese momento en el que finalmente dejaría de ser el hombre que la había amado y pasaría a ser alguien completamente distinto. Cuando la vi llegar, mi corazón dio un vuelco, aunque no pude reconocer si era de tristeza, rabia o algo más complejo. Artemisa se veía diferente, pero a la vez, seguía siendo la misma. Su caminar era lento, inseguro, como si no supiera qué hacer con sus manos o con su mirada. Cuando se detuvo frente a mí, por un momento ninguno de los dos dijo nada. Estábamos ahí, en silencio, bajo los árboles, con la ciudad resonando a lo lejos, pero pareciera que estábamos completamente solos, como si el resto del mundo hubiera dejado de existir. Delfín, dijo ella finalmente, y su voz sonaba suave, casi como un susurro. No sé ni por dónde empezar, ni qué puedo decirte que no te haya dicho ya. Lo siento. Lo siento tanto. No sé si tus disculpas sean suficientes, respondí, tratando de mantener la calma. Lo que hiciste, lo que pasó, no se puede borrar con palabras. Lo sé, dijo, con la cabeza baja. No espero que lo hagan. Pero te juro que no fue fácil para mí. No fue algo que planeé, pero cuando las cosas se complicaron, tomé malas decisiones. Y ahora me arrepiento de todo. ¿Te arrepientes?, pregunté, mirando su rostro con incredulidad. ¿Y qué pasa con todo lo que dejamos atrás, con lo que construimos juntos, con la confianza que me destrozaste? Porque no se trata solo de un error, Artemisa. Se trata de todo lo que creímos que teníamos y que tú tiraste por la borda. Ella levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Sé que no puedo arreglar lo que hice, pero lo único que quiero ahora es que sepas que lo siento. No solo por ti, sino por mí misma. Me perdí en todo esto, y no supe cómo volver. No supe cómo decirte que me estaba alejando de ti, pero lo estaba haciendo. Me quedé en silencio,
mirando el cielo que comenzaba a oscurecerse. Estaba tan cansado de este ciclo. ¿Qué quieres, Artemisa?, le pregunté finalmente, con la voz tensa. Que volvamos a lo de antes, que intentemos arreglar lo que ya se rompió. Porque no sé si eso es posible. No, Delfín. No te pido eso, dijo, con una sinceridad que me sorprendió. Solo quiero que sepas que te he fallado. Y que nunca quise perderte, pero te perdí. Lo que hice no tiene justificación. Solo quiero que seas feliz, aunque sea sin mí. Escuché esas palabras y, por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz extraña, aunque agridulce. Era el cierre que necesitaba, aunque no sabía si eso era suficiente para dejar ir todo lo que habíamos compartido. Yo también te fallé, dije, mientras ella me miraba, como si estuviera esperando algo más, pero lo único que podía ofrecerle era una despedida. Creo que lo mejor es que cada uno siga su camino. Ambos nos quedamos ahí, en silencio, mientras el viento seguía soplando y las luces del parque comenzaban a encenderse. Sin decir una palabra más, nos levantamos y nos alejamos en direcciones opuestas, con la sensación de que finalmente, después de tanto tiempo, estábamos dejando ir lo que nunca pudimos salvar.